Ok, bueno, vamos a iniciar primero por betalactámicos, que es como el tema más largo y el más importante y el que más preguntas se lleva en el parcial. Eh, pero bueno, antes de empezar específicamente con betalactámicos, quiero que recuerden como que unas cosas importantes de la primera clase, que es como generalidades de antimicrobianos. Bueno, sepan que los antimicrobianos tienen muchas formas de clasificarse. Pueden clasificarse en de amplio o de bajo espectro, que eso lo que tiene que ver es qué tipo de bacterias atacan eh, atacan estos antibióticos, si son gram positivas, si son solo gram negativas, si son solo anaerobios, etcétera. ¿Ok? Entonces, si son de bajo espectro, son aquellos que están reducidos a un solo tipo de bacterias. Por ejemplo, pues gram positivos. Un ejemplo de este tipo de antibióticos son por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, que ellas tienen un espectro bastante reducido únicamente a bacterias gram negativas, hasta un poquito a gram positivas, pero también se tienen un poquito a gram negativo, pero eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Tienes las de amplio espectro, como por ejemplo lo son los carbapenémicos, como por ejemplo lo son las quinolonas de tercera o de cuarta generación, tienes ¿qué más? Las cefalosporinas de tercera generación, que ellas van contra gran positivos, gran negativos, contra anaerobios, etc. ¿Ok? Otra forma en que ustedes tienen que saber de cómo se clasifican los antibióticos es de acuerdo a su actividad contra las bacterias, si son bactericidas o bacteriostáticos. Bien, bactericidas es que causan la lisis de las bacterias, mientras que bacteriostáticos son aquellos que disminuyen la proliferación o la tasa de crecimiento de las bacterias. ¿Cuáles son los antibióticos bactericidas? Tienen que llevárselo porque se los preguntan así, ¿cuáles de los siguientes antibióticos no es bactericida? Entonces les ponen varios y tienen que seleccionar. ¿Cuáles son los bactericidas? Betalactámicos, todos los glucopéptidos y lipopéptidos, aminoglucósidos, quinolonas, todos los tuberculostáticos, menos el etambutol, el clonamfenicol, las sulfonamidas, son ejemplos de antibióticos bactericidas. ¿Cuáles son los bacteriostáticos? Todos los demás. Macrólidos, tetraciclina, lincosamidas, cetólidos, esos que son como los grupos más importantes. ¿Ok? También cómo tienen forma de clasificar los antibióticos de acuerdo a su relación farmacocinética farmacodinámica. Que aquí, si se lo mencionaron en las clases, que seguramente fue así, es que tienes antibióticos dependientes cuya acción depende del tiempo y otros que son dependientes de la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que hay un parámetro en la... en- hay, aquí en antibióticos que se conoce como concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Es la menor concentración de antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un ml de medio de cultivo a una temperatura constante en un periodo de incubación de entre 18 y 24 horas. Esa concentración mínima inhibitoria, mientras más pequeña sea, eso quiere decir que menor concentración del antibiótico tú necesitas eh, para destruir a las bacterias que caen en el cultivo. ¿Ok? Entonces, hay antibióticos que necesitan durante un tiempo determinado mantenerse por encima de esa concentración mínima inhibitoria, es decir, mantener concentraciones plasmáticas por encima de esa concentración mínima inhibitoria para que ejerzan sus efectos. ¿Cuáles son estos antibióticos dependientes del tiempo? De acuerdo a esa clasificación de farmacocinética farmacodinámica, tienes las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos, los monobactámicos, los glucopéptidos y lipopéptidos, etcétera. Mientras que, por otra parte, tienes a los que son dependientes de la concentración, que son todos aquellos en donde la concentración, o sea, las concentraciones para que ellos ejerzan sus efectos, ya sean bactericidas o bacteriostáticos, este antibiótico tiene que mantenerse o sea, tiene que mantener concentraciones plasmáticas por encima de la concentración mínima inhibitoria. No tiene que ver tanto con el tiempo, sino qué tantas concentraciones alcanza este antibiótico en la sangre. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Los carbapenémicos, los aminoglucósidos, las quinolonas, esos son como que los más importantes que tienen que llevarse, ¿ok? Entonces, sepan ese concepto de concentración mínima inhibitoria porque lo preguntan.
también existe un concepto que se llama concentración mínima bactericida, que es muy similar a la concentración mínima inhibitoria, pero como su propio nombre lo dice, o sea, la concentración mínima inhibitoria es esa concentración de antibiótico para inhibir el crecimiento de una cantidad determinada de bacterias, mientras que la bactericida es para destruir a estas mismas bacterias. ¿Ok? Entonces, bueno, esa como forma de clasificar esas tres grandes formas, de acuerdo a si son bactericidas o bacteriostáticos, de acuerdo a su relación farmacocinética, farmacodinámica, que son dependientes del tiempo, dependientes de la concentración, y bueno, si son de amplio o de bajo espectro. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con los betalactámicos. ¿Qué tienen que llevarse de betalactámicos? Bueno, sepan que son los antibióticos más utilizados, más importantes que tienen para tratar infecciones, eh, la mayor cantidad de infecciones que puedan presentarse en el cuerpo, infecciones respiratorias altas, bajas, infecciones del tracto urinario, infecciones del sistema nervioso central, infecciones gastrointestinales, porque son bacterias que son antibióticos que tienen buenas propiedades farmacocinéticas, buenas propiedades farmacodinámicas, tienen muy pocas reacciones adversas, entonces son como el caballo de batalla siempre para las infecciones. ¿Cómo actúan los betalactámicos? En general, tanto las penicilinas, cefalosporinas, carapenémicos y monobactámicos. Tienen que saberse muy bien cómo es el proceso de síntesis de la pared celular. Entonces, ¿cómo actúan los betalactámicos? Actúan a nivel de la última fase de la síntesis de la pared celular de las bacterias. Recuerden que la última fase en la síntesis es mediada por una enzima que se llama transpeptidasa o enzimas fijadoras de penicilinas. Esas enzimas lo que hacen es crear un enlace peptídico cruzado entre los polímeros lineales que se generan de N-acetilglucosamina y N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmonámico, que recuerden que son las unidades estructurales del peptidoglicano de la pared celular de las bacterias. ¿Ok? Y esos péptidos lineales que se ponen de forma paralela, ellos se forman enlaces cruzados como para aumentar la estabilidad de la pared celular de las bacterias. Las, los beta-lactámicos inhiben esa reacción de entrecruzamiento que ocurre al final entre esos polímeros, ¿ok? Inhibiendo la transpeptidasa. Y eso hace que no se cree como esa estabilidad de la pared celular y eventualmente unas enzimas llamadas mureínas hidrolasas puedan escindir a todos esos polímeros y dejen a las bacterias expuestas a un medio osmótico que es hostil para ellos. ¿Ok? Eso tienen que llevarse. Y bueno, también saberse la fase 1, la fase 2, la fase 3, pero lo más importante es que actúan a nivel de la fase 4, inhibiendo esa reacción de transpeptidación. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Importantísimo con los betalactámicos. Son tres grandes mecanismos, pero el más importante es eh, la producción de beta-lactamasas. ¿Ok? Vamos primero con los otros dos, que son facilitos, que el primero es la alteración del transporte. Recuerden que, como todo fármaco en el cuerpo, los fármacos se distribuyen a lo largo de varios compartimientos y esos compartimientos tú puedes incluir también a las bacterias. Entonces, recuerden que las bacterias tienen su pared celular, es diferente de acuerdo si son gram positivas o gram negativas. Las gram positivas solamente tienen una gran pared de peptidoglicano, mientras que las gram negativas tienen una pared celular y un espacio periplásmico. ¿Ok? En el caso, este mecanismo, lo de la alteración del transporte es muy importante, sobre todo a nivel de las bacterias gram negativas, porque el antibiótico tiene que pasar primero la pared celular y luego llegar al espacio periplásmico y el espacio periplásmico atravesar la membrana plasmática para así entrar al interior de la bacteria. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las bacterias gram negativas pueden alterar los transportadores que se encuentran a nivel de la pared celular y así evitar que el antibiótico pase desde el espacio extracelular hacia el interior de ellas. Y eso pasa muchísimo con bacterias como, por ejemplo, con Escherichia coli, con Klebsiella pneumoniae, que ellos tienen una serie de porinas a nivel de la membrana externa, que esas porinas tienen unos nombres específicos como MPC, y ellos pueden alterar esos transportadores y evitar que el antibiótico entre al interior de ellos. Y eso es un mecanismo de resistencia. También tienes alteraciones a nivel del sustrato en donde actúa el antibiótico, por ejemplo,
las transpeptidasas, que también, como les dije previamente, se conocen como enzimas fijadoras de penicilina, que se abrevian PBP. Existen muchísimas de ellas, que si PBP 1, 2, 3, 5, etcétera. Ellos pueden modificar la secuencia de aminoácidos de esa enzima y así generar mecanismos de resistencia porque se va a alterar el sustrato. Y el más importante es la producción de beta-lactamasas. ¿Qué hacen las beta-lactamasas? Como su propio nombre lo dice, ellas cortan la estructura molecular de los beta-lactámicos. ¿Ok? Y eso es muy importante porque es el mecanismo de resistencia más importante que tienen los beta-lactámicos. ¿Ok? Eso tienen que llevárselo. Las beta-lactamasas se pueden clasificar de múltiples formas. Puedes clasificarlas de acuerdo al sustrato en el que ellas van a actuar, ya sea que sean penicilinasas, cefalosporinasas, carbapenemasas, etcétera. Tienes otra segunda clasificación que es de acuerdo a la clase molecular, como que la clasificación más importante, de acuerdo a si son de clase A, de clase B, de clase C o de clase D. De aquí les voy a mencionar principalmente bueno, los de clase A son como que las beta-lactamasas más importantes, porque esta abarca tanto penicilinasas como cefalosporinasas de hasta tercera generación. ¿Ok? O sea, ellas pueden inhibir todas las penicilinas y todas las cefalosporinas de primera, segunda y de tercera generación. ¿Ok? Eso es muy importante. Aquí existen, bueno, múltiples beta-lactamasas de clase A, que sí, bueno, tienen unos nombres que en verdad nunca los han preguntado, pero bueno, siempre uno las lee así en los libros, que sí, eh, no recuerdo, TMX1, TMX2, no recuerdo muy bien esos nombres porque les digo, no son muy importantes, pero como les digo, las de la clase A son como que las beta-lactamasas más importantes y las que más se han estudiado. Luego tienen las de clase B, que son carbapenemasas, inhiben a los carbapenémicos, las de clase C, que son cefalosporinasas y son muy típicas a nivel de las bacterias gram negativas, y las de clase D, que van contra las penicilinas resistentes a beta-lactamases, que sí, cloxacilina, dicloxacilina, etcétera. Una cosa que tienen que llevarse de las beta-lactamasas es que ese mecanismo de resistencia, además de ser el más importante, se adquiere a través de plásmidos, ¿ok? Es a través de la transferencia horizontal de material genético. Es decir, las bacterias se los pasan de una a otra a través de esos, de plásmidos. Si bien las bacterias pueden adquirirlas, o sea, recuerden que las bacterias se multiplican de forma exponencial, de forma logarítmica, y en esas grandes multiplicaciones pueden generarse mutaciones que generen alteraciones del transporte o alteraciones del sustrato. El mecanismo más importante es ese, a través de beta-lactamasas, y que esas beta-lactamasas se transfieren a través de plásmidos. Eso fue pregunta de examen en las de nosotros. Eso de que se transfiere a través de plásmidos, ¿ok? Entonces, para que se lo lleven. Y bueno, vamos a hablar ahora como en general de los grupos y del espectro, ¿ok? Entonces, dentro de los beta-lactámicos tenemos ahora las penicilinas. Y las penicilinas a su vez se dividen en varios grupos. Tienes a las penicilinas propiamente, entonces tienes penicilina G y penicilina B. Tienes a las aminopenicilinas, que aquí todos las conocen, amoxicilina y ampicilina, incluso con sus inhibidores de la beta-lactamasa, sea ácido clavulánico o sulbactam. Tienes a las cefalosporinas, con todas sus generaciones, que a esa es donde me voy a enfocar más, y los carbapenémicos, ¿ok? Y los monobactámicos. Con las penicilinas, ¿qué tienen que llevarse? Primero con lo del espectro. Ok, sepan que el espectro principal de las penicilinas, tanto penicilina G como penicilina B, son principalmente bacterias gram positivas y anaerobios. Ok, los gram negativos, ellos no actúan muy bien contra ellos. Ok, de las aminopenicilinas es una versión mejorada de la penicilina G o de las penicilinas en general, porque abarcan gram positivos, abarcan gram negativos y también cubren anaerobios. Bien, luego tienes a las penicilinas que van únicamente contra gram positivos, donde tienes cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina, que ellas únicamente van contra Staphylococcus aureus, ¿ok? Y luego tienes a las
carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, donde aquí de estos los más importantes es dentro de las ureidopenicilinas la piperacilina y su asociación con una beta-lactamasa que es piperacilina tazobactam. ¿Ok? Entonces, como que una forma fácil de recordar el espectro de cada una de ellas es que las primeritas, o sea, penicilina y las penicilinas resistentes a penicilinasas, ¿ok? Van únicamente contra gram positivos y bueno, las penicilinas un poquito contra anaerobios y muy poco contra gram negativos. Mientras que las otras, aminopenicilinas y sobre todo las carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, el espectro es mucho más amplio, ¿ok? Van contra gram positivos, gram negativos y contra anaerobios, ¿ok? Eso es muy importante que se lo lleven. Eh, ¿qué más tengo que decirles con respecto al espectro? Bueno, el espectro en verdad no lo suelen preguntar así como que, bueno, específicamente contra esta bacteria, con que se lleven que es gran positivo, gran negativo, etcétera, a menos que haya una bacteria muy particular que tengan que aprenderse. Por ejemplo, sepan que ninguna de las penicilinas actúa, cuando ustedes buscan el espectro, actúa contra las especies de enterococos, ¿ok? A pesar de que les dije que todas actúan contra gran positivo, ya sea penicilinas, aminopenicilinas, etcétera, cuando ustedes ven el espectro contra enterococcus, no actúan contra él, ¿ok? Con respecto a la farmacocinética, bueno, sepan que casi todos los betalactámicos en general se administran por vía parenteral, ¿ok? Existen sus excepciones, por ejemplo, las aminopenicilinas, amoxicilina eh, y ampicilina se pueden administrar por vía oral, ¿ok? La dicloxacilina se puede administrar por vía oral, pero el resto, casi todas siempre son por vía parenteral. La penicilina G, la piperacilina tazobactam, la carbenicilina, la ticarcilina con ácido clavulánico, ¿qué más? Esas como que son, o sea, por decirles como que las más importantes. Las penicilinas, y bueno, incluso en general, todos los betalactámicos tienen una muy baja unión a proteínas plasmáticas y eso garantiza que tengan un alto volumen de distribución. Y por eso también son muy buenos como antibióticos porque llegan a casi cualquier líquido del cuerpo, ¿ok? Se distribuyen en casi todos los compartimientos del cuerpo. Casi todos se eliminan por vía renal, ya sea por filtración o por secreción tubular. ¿Ok? La secreción tubular es como el mecanismo más importante de eliminación, pero casi todos se eliminan por vía renal. Voy a ir diciéndoles poco a poco a medida que vayan por las diferentes familias cuáles son los que se eliminan por vía hepática. Y bueno, algunos no tienen metabolismo porque casi todos se eliminan de forma inalterada en la orina. Eso es como que lo que tienen que llevar así en grande de la farmacocinética de los betalactámicos. Bueno, que tienen que llevarse cosas así importantes de las penicilinas. La penicilina G, bueno, tú las puedes asociar que sí, tienen unas formas de presentación que son la penicilina G benzatínica y la penicilina G procaínica. La benzatínica es muy importante porque da un tiempo de vida media muy grande para ella, que es aproximadamente de 26 días. Este, y se utiliza muchísimo para tratar infecciones respiratorias altas, por ejemplo, que si la primera línea de acción, una de las primeras líneas de acción para tratar la amigdalitis bacteriana, no sé si a alguno le han puesto alguna vez esa inyección, pero duele muchísimo y es prácticamente una inyección y listo. ¿Ok? Bueno, con respecto a las aminopenicilinas, la amoxicilina es mucho mejor que la ampicilina, sobre todo, más que todo por sus características farmacocinéticas, porque la amoxicilina se absorbe mejor por vía oral, tiene mejor volumen de distribución, tiene menor número de proteínas plasmáticas, etc. ¿Ok? Y eso garantiza que se distribuya muy bien. ¿Qué más? Bueno, de las penicilinas, las únicas que va contra Pseudomonas aeruginosa es la piperacilina tazobactam, ¿ok? Es como que la que tienen que llevar. La piperacilina tazobactam es como el equivalente a los carbapenémicos, pero de las penicilinas, ¿ok? Ella va contra todo, va contra gran positivo, gran negativo, anaerobios, etcétera. Va contra todo, menos contra enterococos, ¿ok? Ahora, creo que eso era como que lo que tienen que llevarse de penicilinas, que es lo más importante. Recuerden, el mecanismo de acción de todas es el mismo. Eh, este,
Más adelante les voy a mencionar también algo muy importante que son cuáles son las que atraviesan el líquido cefalorraquídeo. Eso es muy importante. Bueno, vamos ahora con las cefalosporinas. Ok, de las cefalosporinas, lo primero que tienen que saber es que tienen que aprenderse las generaciones. Ok, tienen que aprenderse todos los fármacos que le dieron de cada una de las generaciones. Ok, el espectro es muy fácil de aprendérselo. A menor generación, el espectro es más reducido, mientras que a mayor generación el espectro es más amplio. ¿Eso qué quiere decir? Las de primera generación van únicamente contra gran positivos. Sin embargo, tienen un cierto pequeño espectro contra gran negativos. ¿Ok? Ellas pueden llegar a cubrir infecciones por E. coli, por Proteus, etcétera. ¿Ok? Mientras que las de generaciones más altas, como las de tercera generación, van contra todo, contra gran positivos, gran negativos, pero no tanto contra anaerobios, ¿ok? Eso es como que a grandes escalas lo que tienen que llevarse del espectro. ¿Cómo se clasifican? Bueno, primera generación, cefalotina, cefalotina, y primero con las de vía oral, cefadroxilo, cefalexina, cefasolina y cefalotina, ¿ok? Son esas cuatro. Cefadroxilo y cefalexina se administran por vía oral, cefasolina y cefalotina por vía parenteral. Y de ellas, la más importante a nivel parenteral es la cefasolina. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza a nivel mundial para la profilaxis antibiótica previo a un acto quirúrgico, ¿ok? Si ya rotaron por cirugía y bueno, tuvieron curiosidad alguna vez de ver las órdenes médicas de algún paciente, casi siempre van a ver que previo al acto quirúrgico ponen una dosis de cefazolina, ponen como 2 gramos viendo venosa, pasar en 30 minutos, ¿ok? Eso es muy, muy importante. O sea, es el antibiótico que más se utiliza para la profilaxis prequirúrgica antes de un acto quirúrgico y bueno, eso fue pregunta de examen en nuestro quiz, recuerdo, tanto en el parcial. Las de segunda generación, el espectro es un poco más amplio. Va contra gran positivos y empieza a cubrir gran negativos. ¿Cuáles tienes aquí? Cefuroxima, cefosixtina, cefotetán, cefamandol, etc. ¿Ok? Y aquí tienes dos importantes que son las cefosixtina y cefotetán, porque ellas son conocidas como las cefamicinas y ellas abarcan anaerobios. ¿Ok? Van contra gran positivos, gran negativos y también abarcan anaerobios. Luego tienes las de tercera generación, son las más importantes de todas y son como el caballo de batalla en todas las infecciones que tú te puedas imaginar y son las más conocidas cuando, bueno, ahorita en quinto año empiezan a ver empiezan a estar más en el hospital y vean las historias y vean las órdenes médicas, siempre van a ver que esos antibióticos se indican para todo. ¿Cuáles son las de tercera generación? Ceftriaxona, este, ceftazidima, cefotaxima, cefoxima, etcétera. ¿Ok? De aquí el más importante, bueno, la ceftriaxona, porque, o sea, es que es el antibiótico que creo que más se utiliza en los hospitales, ¿ok? Esa es un ejemplo de una de los beta-lactámicos que no se elimina por vía renal, sino que se elimina por vía biliar, ¿ok? Luego tienes en la clasificación más actual a las cefalosporinas de antipseudomonas, ¿ok? Que cuando uno las busca, en verdad todas esas son cefalosporinas de tercera generación, pero por la clasificación ahora se les dice cefalosporinas antipseudomonas. Entonces, ¿cuáles tienes en este grupo? Tienes la cefoperazona, el ceftolozano, el cefepime, ¿ok? Son las cefalosporinas antipseudomonas. Y bueno, con sus combinaciones eh, con y la ceftazidima, me faltaba una, que era la ceftazidima. Y sus combinaciones con beta-lactámicos, por ejemplo, ceftazidima, bioactán, que es como que el más importante de todos, ¿ok? De este grupo, el cefepime, o sea, en verdad es una cefalosporina de cuarta generación, ¿ok? Pero eso bueno, no es como que se utilice tanto. Se llama cefalosporina antipseudomonas y listo. Sepan que las cefalosporinas antipseudomonas son igual que las de tercera generación, es decir, abarcan gran positivo, gran negativo, pero el espectro se amplía hacia pseudomonas. ¿Ok? Y luego tienes a las de las cefalosporinas anti-estafilococcus aureus meticilino resistente, que son dos, ceftarolina y ceftobiprole. ¿Ok? Eso es como lo que tienen que llevarse. No son tantos antibióticos, algunos son conocidos para ustedes,
pero tienen que llevárselo porque se los preguntan, recuerdo que en el examen preguntaban, lo ponían así, como por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es una cefalosporina antipseudomonas aeruginosa? Entonces les ponían de varias generaciones y ustedes tenían que ver, ¿ok? Con respecto a la farmacocinética, bueno, eh, como les dije, casi todos los beta-lactámicos se administran por vía oral, por vía parenteral, perdón. Muy pocos se administran por vía oral, por ejemplo, de las cefalosporinas de primera generación, cefadroxilo y cefalexina por vía oral. De las de segunda generación, la, la cefuroxima se administra por vía oral. De tercera generación, únicamente la cefixima, que es muy importante, ¿ok? La cefixima es lo que se conoce comercialmente como Longacef, que se utiliza bastante para infecciones del tracto urinario y de las antipseudomonas y de las antiestafilococos aureus meticilino resistentes, todas son por vía parenteral. ¿Ok? Igual que las penicilinas, tienen baja unión a proteínas plasmáticas, se eliminan principalmente por vía renal, a excepción de la cefotaxima, digo, eh, de la ceftriaxona y la cefoperazona. ¿Ok? Son, son antibióticos que se eliminan principalmente por vía biliar y no por vía renal. Ok, bueno, con respecto, ¿qué más a las cefalosporinas? Ya les hablé del espectro, ya les hablé de, bueno, cómo se clasifican. La farmacocinética, como les dije, es muy similar en todos los betalactámicos. Eh, y bueno, con las reacciones adversas, las voy a incluir todas en general, tanto de penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, porque son muy similares, ¿ok? Eh, Vamos ahora con los carbapenémicos. Los carbapenémicos son cuatro, ¿ok? Todos se administran por vía parenteral. Tienes imipenem en su combinación con cilastatina, ertapenem, meropenem y doripenem, ¿ok? Ellos son, mira, estos antibióticos son lo mejor de lo mejor porque abarcan, el espectro abarca todo, menos estafilococos aureus, ¿ok? Abarca todo. Eh, Bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, bacterias anaerobias, pseudomonas aeruginosa, etc. Menos dentro de las gram positivas, bueno, Enterococcus y Staphylococcus aureus. Igual pasa también con las cefalosporinas. Las cefalosporinas, sobre todo las de primera, no abarcan, bueno, todas las cefalosporinas, menos las de primera, no abarcan también Staphylococcus aureus, sobre todo si es meticilino resistente, ¿ok? Si es sensible, las de primera te pueden funcionar. Y bueno, también las de antipseudomonas aeruginosa. Bueno, que tienen que llevarse de los carapenémicos. Bueno, el espectro es súper amplio. Se administran todos por vía parenteral, tienen muy baja unión a proteínas plasmáticas, se distribuyen muy bien a lo largo de los tejidos, atraviesan el líquido cefalorraquídeo. Eso es muy importante que se lo lleven y se eliminan por vía renal. Em, ¿Qué les tengo que decir también de los carbapenémicos? Es que, como les dije, atraviesan el líquido cefalorraquídeo, al igual que todas las cefalosporinas de tercera generación, al igual que la penicilina G, ¿ok? Sobre todo si las meninges están inflamadas, y la piperacilina tazobactam, ¿ok? Todos esos antibióticos que les dije atraviesan el líquido cefalorraquídeo. Y eso es importante que se lo lleven porque a veces preguntan como que, bueno, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el mejor para tratar una infección del sistema nervioso central? Entonces les pueden poner, no sé, cefazolina, cefoxitina, mm, amoxicilina ácido clavulánico, meropenem. ¿Ok? Entonces, tienen que saber, bueno, si recuerdan muy bien, si recuerdan bien cuáles atraviesan el líquido cefalorraquídeo, o sea, llegan al líquido cefalorraquídeo porque atraviesan la barrera hematoencefálica, lo sacan así. ¿Ok? Entonces, sepan, ya aquí como que pueden ir viendo cuáles son, o sea, pueden ir haciendo como su lista de cuáles son los antibióticos que van contra Pseudomonas aeruginosa, cuáles son los antibióticos que atraviesan la barrera hematoencefálica, porque se los preguntan así, ¿ok? Les ponen listas de antibióticos y cuál de los siguientes va bien es un antibiótico que tiene espectro contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes puede llegar a concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo? ¿Ok? Y tienen que sabérselos así. Bueno, los carbapenémicos
el único que no va contra Pseudomonas aeruginosa es el ertapenem, ¿ok? Eso, eso es muy importante que se lo lleven, ¿ok? Todos los demás, imipenem, doripenem y meropenem, sí van contra Pseudomonas aeruginosa. Vamos con las reacciones adversas. Bueno, con los monobactámicos. Los monobactámicos, el más importante, el Astreona. El espectro es igual que el de los aminoglucósidos, va únicamente contra bacterias gram negativas. ¿Ok? Y la estructura de él es muy diferente a las del resto de los betalactámicos y bueno, no está tan asociado a reacciones cruzadas de, por ejemplo, que un paciente sea alérgico a la penicilina. Bueno, eso no significa que no le puedas dar Astreona. Vamos con las reacciones adversas, que son muy similares para todos los grupos, tanto cefalosporinas, monobactámicos, carapenémicos, etcétera. Las más comunes, las reacciones de hipersensibilidad, ¿ok? Que pueden ser reacciones de hipersensibilidad muy leves, que si, bueno, el paciente tenga, le salgan lesiones maculopapulares, urticaria, bueno, reacciones anafilácticas que son bastante raras, ¿ok? Las reacciones gastrointestinales son también es frecuentes, sobre todo con aquellos antibióticos que se eliminan por vía biliar, como por ejemplo los que le mencioné, ceftriaxona, cefoperazona, eh, que ellos tienen esa eliminación principalmente eh, por vía biliar, y esas reacciones gastrointestinales pueden llevar que sí, bueno, a dolor abdominal, a diarrea, pueden llevar a hipoprotrombinemia porque barren la flora bacteriana y la flora bacteriana es la que se encarga de la síntesis de la vitamina K. ¿Qué otras reacciones adversas pueden presentar las penicilinas? Bueno, los betalactámicos en general pueden causar reacciones hematológicas, ¿ok? Pueden causar anemia, leucopenia, trombocitopenia o las tres juntas. Son bastante raras, pero pueden ocurrir, ¿ok? Pueden causar reacciones a nivel del sistema nervioso central, convulsiones. Eso es muy importante que se lo lleven. Pero tienen que llevarse algo que en verdad no lo suelen mencionar tanto, es más algo que uno aprende a lo largo de, bueno, uno más está en el hospital, pero eh, las reacciones del sistema nervioso central, que el convulsiones es como que el más importante, sobre todo ocurren en pacientes que tengan antecedentes de alguna patología en el sistema nervioso, ¿ok? Que tengan antecedentes de epilepsia, que tengan alguna lesión ocupante de espacio, porque se ha visto que los betalactámicos en general pueden aumentar, pueden disminuir el foco epileptógeno, ¿ok? Sin embargo, bueno, son reacciones bastante escasas y bueno, los beneficios siempre superan a estos, como que a estas reacciones adversas. Pueden causar bueno, ya les dije, las reacciones hematológicas. Y bueno, creo que eso no. Ah, bueno, algunas pueden causar alteraciones. Dentro de las alteraciones gastrointestinales pueden causar alteraciones hepáticas, sobre todo la amoxicilina con ácido clavulánico, que pueden generar elevación de las transaminasas. Bueno, esas son como que las reacciones más importantes que tienen que llevarse. Em, los los inhibidores de la beta-lactamasa, bueno, son muy fáciles. Ácido clavulánico, sulbactán, avibactán, tazobactán. ¿Ellos qué hacen? Los inhibidores de la beta-lactamasa lo que hacen es que ellos tienden, o sea, su estructura química es similar al anillo de beta-lactámico. Entonces ellos lo que hacen es eh, una inhibición competitiva con el propio anillo beta-lactámico del antibiótico. ¿Ok? Entonces, cuando se enfrentan a una beta-lactamasa, la beta-lactamasa va a escindir a ese anillo, al anillo beta-lactámico del inhibidor y va a permitir que el antibiótico mantenga su forma activa y así mantener su actividad antibacteriana. ¿Ok? Eso es como que lo más importante de ellos. Y bueno, se pasan las combinaciones, porque les pueden poner tipo, el ácido clavulánico se asocia con los siguientes antibióticos menos y les pueden poner, no sé, ampicilina, ácido clavulánico, porque es ampicilina, sulbactam. Eh, Porque recuerdo que eso fue una pregunta de nuestro parcial. Nos ponían cuáles eran las combinaciones de betalactámicos eh, con su inhibidor de la betalactamasa. ¿Ok? Entonces, bueno, sepan ampicilina, sulbactam, muxicilina, ácido clavulánico, picarcilina, ácido clavulánico, ceftazidima, avibactam, ceftolozano, tazobactam y cefoperazona, sulbactam. Son esas combinaciones las más importantes que tienen eh, que saberse. Eh, bueno, creo que cubrí así bastante rápido los betalactámicos.
¿Tienen alguna duda que les haya preguntado en el quiz que no supieron responder? Este, díganme ahorita para saber. Les digo, beta-lactámicos es el tema más importante y, y bueno, tienen que llevarse muy bien ese tema. ¿No tienen dudas? Creo que Algo no, que, José. Bueno, por aquí no. ok, bueno, igual si surgen, me la pueden, me la pueden decir, ¿ok? Eh, no hay, no hay problema. Eh, bueno, de betalactámicos, como les digo, generalmente las preguntas suelen ser más enfocadas hacia la farmacocinética, ¿ok? Y bueno, en general todo antibiótico suele preguntar muchísima farmacocinética. Eh, un elemento de la farmacocinética que se me olvidó preguntarles, que se me olvidó decirles, es que la penicilina, o sea, de los antibióticos que atraviesan la barrera hematoencefálica, la penicilina G únicamente lo hace si las meninges están bien inflamadas, porque la penicilina G puede ser extraída del líquido cefalorraquídeo a través de de la proteína P, ¿ok? Que no sé si se acuerdan cuando les hablamos de farmacocinética, que es una proteína que extrae fármacos hacia afuera del líquido cefalorraquídeo, entonces, bueno, eso es bastante importante. Eh, Les voy a recordar cuáles son los antibióticos que atraviesan la barrera hematoencefálica. La penicilina G solo si están muy inflamadas las meninges. Piperacilina, tazobactam. Todas las cefalosporinas de tercera generación. Todas las cefalosporinas antiseudomona aeruginosa. Las cefalosporinas antiestafilococos aureus meticilino resistente. Todos los carbapenémicos. Todos. Y eh, y si mal no recuerdo, también el Astreona. Creo que ese no se me escapa. ¿Cuáles son los que van contra Pseudomonas aeruginosa? Piperacilina, tazobactam, todas las cefalosporinas anti-Pseudomonas aeruginosa, ceftazidima, ceftolozano, cefoperazona, todos los carbapenémicos, menos el ertapenem. ¿Ok? Eso es importante que se lo lleven. Eh, ¿Cuáles son los antibióticos que van contra anaerobios de los betalactámicos? Penicilina G, las penicilinas, sobre todo la penicilina G, amoxicilina, ampicilina, piperacilina, tazobactam, y bueno, también las otras, carbenicilina, ticarcilina, etcétera. Las cefamicinas, que recuerden que son cefalosporinas de segunda generación, como cefoxitina y cefotetam. Eh, Todos los carbapenémicos, y listo. Esos son los que van contra anaerobios. Eh, ¿Qué tienen que llevarse para que se utilizan como tal los betalactámicos? Se utilizan en infecciones respiratorias altas, en infecciones respiratorias bajas, en infecciones del tracto urinario, en sepsis, se utilizan en infecciones gastrointestinales, en infecciones intraabdominales, que si por ejemplo abscesos intraabdominales, enfermedad inflamatoria pélvica. Las penicilinas G, por ejemplo, se utiliza en sífilis, es bastante importante, se utiliza para tratar enfermedad de Lyme, se utiliza para tratar anthrax, se utiliza para también la actinomicosis. eh, las cefalosporinas en general, bueno, como les dije, la cefasolina muy importante para profilaxis antibiótica prequirúrgica. La ceftriaxona muy importante para tratar las infecciones por Neisseria, sobre todo Neisseria gonorrea, ¿ok? La ceftriaxona es la primera línea de acción para tratar la gonorrea. Los carabenémicos, bueno, muy utilizados para los pacientes con infecciones graves, sobre todo cuando están sépticos los pacientes. Se utilizan muchísimo. Es más, ustedes ven a un paciente séptico y si ven las órdenes médicas en el hospital, van a ver que siempre tienen vancomicina, meropenem, vancomicina, meropenem, porque siempre esa combinación es mágica para tratar la sepsis. Ok, se utiliza también para infecciones odontológicas, los betalactámicos, sobre todo la amoxicilina con ácido clavulánico. Se puede utilizar para infecciones gastrointestinales, las diarreas.
Este, bueno, creo que no se me pasa ningún otro tipo de infección, porque se utilizan para todo. Las infecciones del sistema nervioso central muy, muy importantes, sobre todo, como les dije, el meropenem, las cefalosporinas de tercera generación, muy importantes para ese tipo de infecciones. Eh, bueno, creo que no se me pasa más nada así de la importancia de los betalactámicos. Voy a hablarles ahorita de los glucopéptidos y los lipopéptidos. O sea, ¿en qué situación se usa la amoxicilina sola? Ok, mira, la amoxicilina sola, aquí, o sea, voy a como que eh, a salirme un poco del tema de estudio. Lo que pasa en esta unidad de fármaco, porque es difícil. Bueno, porque el mecanismo de acción de los antibióticos es muy diferente al del resto de todos los fármacos que han estudiado antes. ¿Ok? Porque antes, por ejemplo, tú estudias, vamos a agarrar un tema, no sé. eh, Vamos a agarrar, por ejemplo, antihistamínicos. Tú estudias, por ejemplo, cuál es toda la reacción, o sea, cuáles son todos los eventos que llevan a la liberación de histamina, ¿ok? Por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, tú la estudias completa, bueno, todos estos son los elementos que llevan a la liberación de histamina. Entonces, tú tienes muy bien delimitado cuál es el mecanismo en donde van a actuar los antihistamínicos, ¿ok? Si tú te sabes toda esa fisiología, vas a saber bien la fisiopatología y sabes que si das algo que bloquee ese receptor, tienes muy bien el mecanismo de acción bien delimitado. Con los antibióticos no pasa eso porque es un mecanismo de acción diferente, o sea, todos actúan si bien contra por ejemplo, los betalactámicos, contra las transpeptidasas, pero el saber cómo actúa en cada bacteria es diferente. ¿Ok? Por eso antibióticos es un poco difícil. También porque preguntan mucha farmacocinética. ¿Ok? Y son mil y un antibióticos, cada uno tiene como que sus especificidades en chiquito y bueno, aprendérselas al pelo todas es muy difícil, ¿ok? Por eso uno siempre trata, o por lo menos yo trataba de estudiarlo así de forma global. Entonces, decirte cuándo se utiliza la amoxicilina sola es difícil porque antibióticos lo van a terminar de aprender, que por lo menos así fue como a mí me pasó, lo terminan de aprender cuando pasen a quinto año y empiecen a estudiar terapéutica. ¿Por qué? Porque en terapéutica ya tú empiezas a ver, bueno, ya tú sabes cómo actúan los antibióticos, tienes todo, y empiezas a ver como que, bueno, vamos a ver qué me dice la guía de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología para tratar infecciones respiratorias altas. Vamos a ver qué me dice la guía de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas para tratar las neumonías. ¿Ok? Y cada una de esas guías es lo que te va a decir cuál es el antibiótico de primera línea, cuál es el antibiótico de segunda línea, qué usar cuando los pacientes son alérgicos a las penicilinas, etcétera. Entonces, decirte para qué se usa la amoxicilina sola, mira, por ejemplo, tú la puedes utilizar para tratar una otitis media, la puedes utilizar para tratar para tratar una amigdalitis bacteriana, la puedes utilizar para tratar una infección del tracto urinario que te diga que tengas el urocultivo en mano y te diga, mira, es sensible a la amoxicilina. Ok, son muchas las opciones, pero ¿qué pasa? A veces en la cátedra pregunta tipo, bueno, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el mejor para tratar una infección? Y te ponen cuatro antibióticos que los cuatro se pueden utilizar, pero claro, ahí te lo están preguntando en base a las guías. ¿Ok? Que eso uno no está, o sea, para que ustedes lo estudien a este nivel, porque eso lo tienen que aprender es a nivel de quinto año. Entonces es como un poco difícil decir, bueno, la amoxicilina se utiliza solo para esto. Que aquí tendría que meterme, bueno, vamos a hablar entonces de infecciones respiratorias y vamos a ver qué dicen las guías, vamos a hablar ahora de infecciones del tracto urinario y ver qué dicen las guías con respecto a la amoxicilina, etcétera. Entonces es como un poquito difícil. Por eso les digo como que, bueno, ¿para qué se usan? Las pongo así en general, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo fuera, o sea, el que hiciera el examen, nunca les preguntaría, bueno, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el mejor para Pseudomonas aeruginosa? Y les pongo piperacilina, tazobactam, meropenem, ceftazidima y cefepime. Los cuatro van contra Pseudomonas, pero ajá, ¿cuál es el mejor? Mira, hay que ver qué es lo que dicen las guías, pues. Y les pongo ese ejemplo porque recuerdo que a nosotros nos preguntaron, tipo, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el mejor contra Pseudomonas? Y nos pusieron cuatro opciones que las cuatro iban contra Pseudomonas. Y al final lo que nos estaban preguntando era algo que decía, no sé, las guías
no sé, de infecciones de la guía ITSA para neumonía. Entonces es como un poquito difícil decir para qué se usa, cuál es la mejor opción de, bueno, yo puedo utilizar amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico. ¿Dónde podemos leer eso? Porque estoy casi segura que nos ganan ese tipo de preguntas, tipo de primera elección para cada uno. Es que, como les digo, eso tienen que leerse, pero no les digo que lo hagan. O sea, si lo quieren hacer, lo hacen, pero eso es más a nivel de terapéutica, ¿ok? O sea, cuando vean terapéutica el año que viene, ya sea medicina interna o la propia materia terapéutica, van a ver, por ejemplo, el tema de neumonía. Entonces van a ver cómo se tratan las neumonías. Bueno, hay algo que se llama Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, que tiene una guía muy buena de, bueno, esta va a ser tu primera opción para tratar neumonía, esta va a ser tu segunda opción para tratar una neumonía, y también va a depender, porque no es lo mismo tratar una neumonía en alguien como yo, por ejemplo, o en un paciente diabético. Es completamente distinto, o tratar una neumonía en un paciente que fuma. Entonces, hay que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, si yo les digo ahorita las guías, la guía ITSA, que es la abreviación de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, dice que la primera opción, o sea, uno de los primeros antibióticos para tratar una neumonía es la doxiciclina, por ejemplo. Y la doxiciclina no es un beta-lactámico. Yo no pensaría, bueno, ¿por qué la doxiciclina? Ellos dicen que, por ejemplo, para tratar una neumonía en un paciente que no tiene factores de riesgo, puedes utilizar o amoxicilina sola, muy bien, puedes utilizar claritromicina o puedes utilizar doxiciclina. Es una de las opciones que te dan. ¿Ok? Entonces, fíjense que no es, o sea, no hay como una respuesta correcta. ¿Ok? Porque tú puedes utilizar hay muchos antibióticos que van contra una misma bacteria y es difícil decirle a alguien que no conoce muy bien, o sea, ustedes que todavía no han estudiado las guías y todo eso, que les digan, mira, dime cuál es el mejor para eso. O sea, siento que no es el nivel y yo, por ejemplo, no haría ese tipo de preguntas, pero bueno, a veces uno no puede escapar eh, de lo que, de lo que le preguntan a uno, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta de las de Pseudomonas? Hicieron énfasis en el supuesto mejor antipseudomónico. Mira, yo creo que esa respuesta, recuerdo que una de o sea, nos pusieron cuatro opciones y las cuatro opciones iban contra Pseudomonas. Y si mal no recuerdo, una de las opciones que nos pusieron era Doripenem. Y creo que eso era eh, y creo que esa era la respuesta correcta, ¿ok? No, eh, no recuerdo muy bien, pero creo que era el Doripenem, si, no, si estaba dentro de las opciones. ¿Alguna otra duda antes de pasar a glucopéptidos? Bueno, vamos ahora con glucopéptidos. Esto es un poquito más fácil. Sepan que, bueno, los glucopéptidos se clasifican bueno, todo este tema se clasifica en glucopéptidos, en lipopéptidos y glucolipopéptidos. Vamos primero con los glucopéptidos, en donde el fármaco más importante de todos es la vancomicina. ¿Ok? ¿Cómo actúa la vancomicina? La vancomicina actúa a nivel de la fase 3 de la síntesis de la pared celular, sobre todo a nivel de bacterias gram positivas. Esto es algo que tienen que llevarse muy, muy bien en general de todo este grupo de fármacos, que ellos actúan solo contra bacterias gram positivas. Entonces son fármacos de un espectro bastante reducido, ¿ok? Porque no van ni contra negativos, y bueno, sí van contra anaerobios, pero los anaerobios gram positivos, ¿ok? Eh, los glucopéptidos actúan inhibiendo la fase 3 y esa reacción de unión entre las subunidades que forman la pared celular de las bacterias gram positivas, es decir, del ácido N-acetil murámico y de la N-acetil glucosamina. ¿Ok? Esta, esta reacción lo que hace es que, bueno, si no se forman esos polímeros que van a formar a la cadena, a los peptidoglicanos, van a hacer que las bacterias queden expuestas a un ambiente osmótico bastante hostil y las bacterias puedan morir a través de la lisis. La vancomicina, bueno,
como les dije, el espectro va principalmente contra bacterias gram positivas. ¿Cuáles van a ser todas estas bacterias gram positivas? Bueno, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, sobre todo, bueno, Staphylococcus aureus, tanto el sensible a meticilina como el resistente a meticilina. Sobre todo cuando el resistente a meticilina es muy importante, porque uno siempre en las infecciones eh, en donde uno sospecha que se está implicado en estafilococo, siempre tiene que sospechar que es resistente a meticilina, ¿ok? Puede actuar también contra Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae tanto sensible a penicilina como el resistente a penicilina, ¿ok? Actúa contra Enterococcus faecalis, eso es importante, una diferencia de los betalactámicos. Recuerden que les dije que en general los betalactámicos no actúan bien contra Enterococcus, menos eso sí me faltó decirles, que las únicas de los betalactámicos, los únicos que actúan bien contra Enterococcus son las cefalosporinas anti-estafilococcus aureus meticilino resistente, que son ceftarolina y ceftobiprole, y un poquito la ampicilina. Eso me pasó decírselos. Pero la vancomicina, que que está dentro de este otro grupo de antibióticos, sí actúa muy bien contra ellos. Y bueno, contra los anaerobios gram positivos, como por ejemplo Clostridium difficile, que bueno, ponemos ese que es más importante, Peptococcus, Streptococcus, etcétera. ¿Qué tienen que saber con respecto a la farmacocinética de la vancomicina? La vancomicina, bueno, se administra únicamente por vía parenteral, no se administra por vía oral. Tiene una indicación muy específica para darla por vía oral, ¿ok? Que esto siento que puede ser pregunta de examen. Eh, la única vez, o sea, las únicas veces que tú puedes dar vancomicina por vía oral es para tratar la colitis pseudomembranosa, ¿ok? Que es aquella causada por Clostridium difficile, ¿ok? Esto, cuando tú sospechas ¿qué pasa? Es que es de la ya, José, yo tengo una duda, lo que pasa es que es de sulfas. Ay, Dios. Bueno, ahorita la hace, pues. Déjame terminar con glucopéptidos y todos los demás. Esa es la única indicación que tiene la vancomicina por vía oral, ¿ok? Del resto, todo se administra por vía parenteral. La vancomicina tiene una baja unión a unas proteínas plasmáticas y atraviesa muy bien todos los compartimientos del cuerpo y puede llegar muy bien al líquido cefalorraquídeo y a todos los demás líquidos que te puedas imaginar. Se elimina principalmente por vía renal, ¿ok? La farmacocinética de la vancomicina es muy fácil, ¿ok? Tiene mala absorción por vía oral, solamente se utiliza por vía oral para tratar la colitis pseudomembranosa, que es causada por Clostridium difficile. Y recuerden que la infección por Clostridium difficile se da sobre todo en pacientes que han consumido antibióticos. Por ejemplo, un paciente que le esté tratando, no sé, una infección del tracto urinario complicada, que es hospitalizado y le estés dando, no sé, ceftriaxona, y no sé, de repente a los 3 días empieza a hacer diarrea. ¿Ok? Tú puedes sospechar de que o a lo mejor hizo un síndrome diarreico agudo por algo que comió en el hospital, etcétera, o está haciendo ese síndrome diarreico por producto del antibiótico, sobre todo si está recibiendo ceftriaxona. Entonces, esa es una indicación que tú puedes decir, bueno, puedo sospechar que está haciendo una colitis pseudomembranosa y hay un Clostridium difficile ahí implicado, bueno, puedo dar el, la vancomicina por vía oral. Del resto, siempre es por vía parenteral. Sepan que la vancomicina este, se tiene que pasar de forma bastante lenta, ¿ok? Cuando se administra por vía parenteral, tienen que pasarla, no sé, 1 o 2 horas, ¿ok? ¿Por qué? Porque una de sus reacciones adversas es que pueden causar reacciones adversas, bueno, que si, por ejemplo, el paciente padezca con lesiones maculopapulares, con urticaria, causan hipotensión, etcétera, pero una de sus reacciones más frecuentes es que causa algo que se llama el síndrome del hombre rojo, en donde el paciente se pone rojo completamente, sobre todo a nivel facial y a nivel cervical. ¿Cuál sería la elección para la colitis pseudomembranosa? ¿Metronidazol o banco oral? Bueno, las guías dicen que de primera opción la vancomicina vía oral, pero si no la tienes, bueno, creo, si mal no recuerdo, de segunda opción tienes el metronidazol, pero tengo entendido que siempre se da vancomicina, ¿ok? Tienes que hacer la preparación por vía oral, ¿ok? Bueno, ¿qué les estaba diciendo de la vancomicina? Bueno,
sus reacciones adversas sobre todo se dan cuando se pasa ese antibiótico muy, muy rápido. ¿Ok? Sobre todo esa, la del síndrome de hombre rojo. Incluso cuando ustedes vean el año que viene y empiezan a ver bien las historias clínicas, vean que un paciente tiene indicado vancomicina, siempre ponen vancomicina. 1 gramo cada 12 horas, diluir en 250 cc de solución 0,9 y pasar lento en 2 horas. Porque, ¿cómo es eso? Se tiene que pasar bastante lento porque si no causa esas reacciones, sobre todo esas de hipotensión, de taquicardia, escalofríos, erupciones, puede causar dolor a través de plebitis, ¿ok? Este, la síndrome de hombre rojo, sí, esa. Sepan que también es nefrotóxica y ototóxica, ¿ok? Sobre todo lo de la nefrotoxicidad es importante porque los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen que ajustar el medicamento a, recuerdo, la tasa de filtración glomerular que tenga. Bueno, de la vancomicina en verdad no hay más nada que decir con respecto a eso. Bueno, ¿para qué se usa? Bueno, para todas las infecciones que puedan causar las bacterias gram positivas. Por ejemplo, las bacterias gram positivas que pueden causar, bueno, infecciones de piel y partes blandas, pueden causar endocarditis, pueden causar neumonía, pueden causar osteomielitis, ¿ok? Si saben, o sea, tienen que saber bien las bacterias, por ejemplo, la vancomicina se puede utilizar para tratar para Streptococcus pneumoniae. Bueno, ¿qué causa Streptococcus pneumoniae? Bueno, puede causar principalmente neumonía. Entonces, tú la puedes utilizar para eso. La puedes utilizar para endocarditis. ¿Por qué? Porque va contra Staphylococcus aureus. La puedes utilizar contra, sobre todo, por ejemplo, en abscesos. Es importante, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, porque no solo atraviesa la barrera hematoencefálica, sino que también eh, va contra anaerobios, que son bacterias importantes a nivel de los abscesos. ¿Ok? Incluso se los digo aquí, hablando ya del sistema nervioso central, eh, si les ponen como que, bueno, ¿qué combinación utilizarías para tratar una meningitis? Sepan que las meningitis, hoy en día, o las infecciones del sistema nervioso central, se tratan utilizando siempre, siempre, o sea, es la combinación típica para tratar una infección del sistema nervioso central, es una cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Y si sospechas un absceso cerebral, puedes utilizar cefalosporina de tercera generación más vancomicina más metronidazol. ¿Ok? Eso es muy importante. Y eso tiene que ver también con sus características, no solo por su espectro de acción y por las bacterias que causan meningitis, sino también por sus características farmacocinéticas, porque todas las cefalosporinas de tercera generación, como les dije, atraviesan la barrera hematoencefálica. Y la vancomicina también atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Y cuáles son las bacterias que causan meningitis? Bueno, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, y todas esas son bacterias que son cubiertas tanto por las cefalosporinas de tercera generación como por la vancomicina. Y si sospechas un absceso cerebral, bueno, un absceso siempre tiene un anaerobio, tienes que dar algo que vaya también contra anaerobios. Por ejemplo, metronidazol, que atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso como aprovechando ahí que hablé eh, de las infecciones del sistema nervioso central. También podrías utilizar un carbapenémico, ¿ok? El meropenem porque va contra todo y atraviesa la barrera hematoencefálica. Eh, ajá. ¿Cuál otro antibiótico tienes dentro de los glucopéptidos? La teicoplanina. La teicoplanina, bueno, es como la vancomicina, pero sus características farmacocinéticas son potenciadas, ¿ok? Igual se administra por vía parenteral, o sea, administra por vía oral, sobre todo a nivel de la unión de proteínas plasmáticas y el tiempo de vida media es importante porque tiene una baja unidad de proteínas plasmáticas, pero el tiempo de vida media es bastante largo, es que si 100 horas, una cosa así. Y eso, bueno, mentira, la unidad de proteínas plasmáticas sí es más alta que la de la vancomicina, aquí viendo mis notas. Pero lo del tiempo de vida media es importante, pues, porque eso te permite dar menor intervalo de administrarla en o sea, administrar, por ejemplo, una vez al día eh, en vez de, por ejemplo, cada 12 horas, como puedes hacerlo con la vancomicina. Y las excreciones también por vía renal. Solo que, bueno, la tecoplanía no es un antibiótico que, bueno, uno encuentre siempre a disposición en el hospital. Es más, yo nunca la he visto indicada, ni siquiera sé si hay aquí en Venezuela o si la consigues. Bueno, debe ser que la tienes que comprar en, por fuera y llevarla. En verdad, nunca la he visto así que la den en las farmacias del hospital. Pero bueno, la ticoplanina se utiliza sobre todo cuando tienes una falla terapéutica con la vancomicina. Por ejemplo, que tengas un estafilococcus aureus resistente a vancomicina o un streptococcus pneumoniae resistente a vancomicina.
cuando estés tratando, por ejemplo, las endocarditis, que son es una infección bastante complicada de tratar porque el tratamiento es largo y eso puede generar resistencia. Entonces, puedes utilizarlas para eso, sobre todo para mí con la osteomielitis. Los antibióticos no, en general los antibióticos no penetran muy bien hacia el hueso, pero eh, estos antibióticos como la vancomicina, la teicoplanin, sí se utilizan para eso, igual que la clindamicina, para que lo sepan. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, similares a las de la vancomicina, erupciones cutáneas, reacciones de hipersensibilidad, pueden causar reacciones hematológicas, pero bueno, no, no las suelen preguntar. Más importantes son eh, eh, las de la vancomicina. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, con los lipopéptidos son tres: telavancina, oritavancina y dalbavancina. De ellos, lo que tienen que llevarse es que el mecanismo de acción es similar al de la vancomicina, pero se agrega el de que ellos no solo actúan sobre las reacciones de transglucosilación, que son las de la fase 3 en la síntesis de la pared celular, sino que ellas también actúan alterando como que la síntesis o la estructura de los lípidos que forman parte de la membrana plasmática. Entonces, tienen como un doble mecanismo de acción que permite tener un muy buen, un buen espectro contra estas bacterias gram positivas, ¿ok? Porque alteran la estructura lipídica de la membrana celular. Que recuerden que la membrana celular no es lo mismo que la pared celular en las bacterias, ¿ok? Y tienes después a los lipopéptidos, donde aquí entra la daptomicina, que su mecanismo es diferente, porque ella lo que hace es que cuando está en presencia de iones de calcio, se inserta a nivel de la membrana plasmática de las bacterias, se ocurre como una polimerización de ella y crean como una disrupción de la membrana plasmática, y eso permite como un desequilibrio osmótico dentro dentro de la bacteria, porque bueno, salen cualquier cantidad de iones y entra agua y bueno, las bacterias se mueren en ese sentido. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia en general con los glucopéptidos, lipopéptidos y todos estos? Bueno, son, son diversos. Por ejemplo, con la vancomicina, lo que existen muchos mecanismos eh, de resistencia, pero ellos lo que hacen es principalmente generar modificaciones a nivel a nivel de las enzimas o sea, las bacterias como que cambian las secuencias aminoácidas de los sustratos en donde va a actuar la vancomicina para poder, para así que la vancomicina no tenga como que afinidad por ellos y genere como que el espectro o la destrucción de la bacteria. ¿Ok? Con la daptomicina recuerdo que había varios mecanismos bueno, en verdad, nunca me los preguntaron, pero tenían que ver que si mecanismos de repulsión, de diversión, algo con respecto a las cargas de las bacterias. Eso, miren, yo creo que nunca nos los preguntaron. Siempre el énfasis que nos hicieron fue con lo de la vancomicina. Eh, José, a nosotros sí nos hicieron énfasis con eso, porque a nosotros la clase nos la dio una profe nueva. Entonces ella sí ajá, realmente se detuvo y explicó bastante eso de la repulsión, la exclusión y todo eso. ok. Bueno, tengo que repasarlo en ese sentido porque les digo, lo tengo aquí anotado No, pero no te en preocupes, no te en mis preocupes, notas y básicamente como eso nunca me lo ya, preguntaron, a mí nunca me lo preguntaron, yo, bueno, no me ponía tanta atención, pero bueno, si se los preguntaron a ustedes, hagan énfasis en eso. o sea, ella lo dio y sí lo explicó, entonces no te preocupes por eso, que, o sea, probablemente sí lo pregunto, pero es algo que ella dio en la clase, entonces lo vimos. Ok, bueno. Bueno, pero entonces conózcanlo y léanlo, porque sí, como le digo, como las clases cambian siempre todos los años, no sé qué tanta importancia le dieron. Bueno, ¿alguna duda con glucopéptidos y lipopéptidos? No sé si quieren que explique algo más de ellos. Este tema es bastante fácil, el de glucopéptidos y lipopéptidos no tiene tanto enredo.
son pocos fármacos, la farmacocinética es bastante fácil. Eh, el espectro también es muy fácil, o sea, que todos van contra lo mismo, solo que ajá, es como que cada antibiótico es como el esteroide del otro. Por ejemplo, la teicoplanin es el esteroide de la vancomicina porque tiene mejores propiedades farmacocinéticas. Se utiliza sobre todo cuando la vancomicina no actúa muy bien o estás tratando contra cepas resistentes a ellas. Lo mismo pasa con telavancina, oritavancina y dalbavancina, etcétera. Algo más con respecto a ella, sino bueno, para hablarles un poquito de macrólidos. Ah, bueno, con eso vamos chévere. Bueno, dale. Déjame buscar mis notas aquí de macrólidos, que era lo más importante de ellos. Les digo, macrólidos, el tema es fácil, pero lo preguntan difícil. Les digo, yo en el parcial y en el final nunca tuve una pregunta de macrólidos buena. Nunca. O sea, fue una cosa que, o sea, no había forma como yo me estudiara ese tema y tener preguntas buenas. O sea, siempre tuve preguntas malas, las preguntas malas de macrólidos, porque no sé. Lo estudié de todos lados, o sea, lo estudiaba de las clases, lo estudiaba de los libros, lo estudié de todos lados y nunca logré contestar una pregunta porque no encontraba las respuestas. Este, pero bueno, hay que saberlos. Tenemos fe porque la pregunta es sencilla. Ok, bueno, es que también Macroles a mí me lo dio Butó, entonces eso explica muchas cosas. Eh, pero bueno, macrólidos, ya, déjame buscar mis notas. No las encuentro. Notas de macrólidos. Y puedo ir haciendo las preguntas de sulfas. Si no me las sabes responder, no importa. Es Sí, más dale, porque, dime. es Sí, más porque dale, necesito dime. una clasificación mental. Ajá. Dale, dímelo. Ajá. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Al principio de la prepa, tú nos hablabas de que siempre había que saber cuáles eran bacteriostáticos, bactericidas, cuáles eran inhibidores de pared, cuáles eran inhibidores de la síntesis de proteínas. Pero Ajá. o sea, como que mi duda es que por lo menos en sulfas, ellos nos dieron la metenamina y la nitrofurantoína, que no sé, o Ajá. sea, ellos no son ni inhibidores de pared ni son inhibidores de la síntesis de proteínas. Entonces, todo eso. Ok. ¿Quieres saber, o sea, si la nitrofurantoína es inhibidor, o sea, en qué clasificación entra? Exacto, en dónde lo meto? Porque, ok, los dos son bactericidas, pero ¿dónde los meto? No, o sea, es que, por ejemplo, la nitrofurantoína, eh, lo que hace, o sea, la nitrofurantoína en general, su mecanismo de acción en términos generales es, ella actúa generando como una especie de metabolitos que generan daño sobre las macromoléculas a nivel de las bacterias. No sé si, o sea, si es el mecanismo que tienen, porque ellos generan, se une como algo que se llaman reductasas bacterianas, por unos metabolitos que son bastante tóxicos y generan daño sobre el DNA y el RNA, las proteínas y la pared celular de las bacterias, y eso genera la lisis de ellas. Entonces, tiene como un mecanismo que no es ni inhibidor de la pared, ni entra tampoco dentro del mecanismo de las quinolonas. Entonces, como un mecanismo ahí raro. Por eso no, o sea, dentro de esa clasificación de dónde actúan, es como un mecanismo aparte, ¿ok? No, no puedes incluir los tipos, bueno, dentro de los betalactámicos o dentro de las quinolonas, porque es como algo aparte, ¿ok? No, Porque por lo menos las sulfas como tal y el trimetoprim, tú lo metes como que, bueno, inhibidores de los folatos. Pero estos dos son así como que, ¿dónde meto esto? No, no existe. no, esos no son aparte. Pones como una excepción y listo. Ok, y la otra pregunta que te tenía era que la fosfomicina, si, Ajá. o sea, si es parte, o sea, si su mecanismo de acción es que inhibe la fase uno de la síntesis de la pared, pero como que en los libros no lo meten directamente en los inhibidores de síntesis de pared, pero sí tengo razón como que meterlo en ese grupo, ¿cierto? Sí, claro, Ok, pero los libros no lo incluyen para eso, ¿ok? ok, 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 Ok. ok. Bueno, Esa sepan que era la mi duda. fosfomicina se utiliza y bueno, igual que la nitrofurantoína, se utilizan para infecciones del tracto urinario no complicadas, ¿ok? Son la primera opción para tratarlas.
Que supieras que sí, el doctor lo dijo, pero ¿sabes que el doctor dijo también? Que la nitrofurantoína tenía espectro para pseudomonas. Entonces a mí me quedó la duda de entonces, bueno, si es para pseudomonas, ¿por qué no se utiliza como para hitos complicadas también? Mira, yo tengo aquí en mis notas, que recuerdo que esto lo saqué del libro, puse nitrofurantoína resistente, o sea, Proteus, Pseudomonas y Serratia son resistentes a nitrofurantoína. Lo tengo aquí en mis notas. No sé si cambió de 2 años para acá, pero No, yo confío en ti. ok. Ok. Amiri Pao te pregunta que si vale la pena, el único tema que tenemos de butó es antituberculoso, no nos dio la clase, mandó las láminas y ya. Te está Mira, preguntando si vale la pena. de antituberculosos apréndanse los mecanismos de acción y las reacciones adversas. Ok, Ya. ok. Es de los pocos temas de Butok que son rescatables. Ok, eso es como bastante importante y son fáciles. Los mecanismos de acción son bastante fáciles y las reacciones adversas son también muy fáciles. Por ejemplo, que si el etabutol que causa neuritis óptica, creo que el otro es piracinamida que causa que los líquidos corporales se pongan naranja. Este, Creo que es ese, la piracinamida, el que causa los líquidos naranja, que pone todo naranja. La orina, la saliva, el sudor, el semen, todo lo que pone naranja. Este, la rifampicina que causa daño hepático, son hepatotóxicos, pero eso es lo más importante de antituberculosos, ¿ok? Y bueno, obviamente, este, cuál es el esquema de primera línea, ¿ok? Sepan rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y el de segunda línea que incluye recuerdo, un aminoglucósido, creo que es la streptomicina, no recuerdo muy bien, pero de antituberculosos, mecanismos de acción y reacciones adversas. Listo. O sea, recuerdo que es lo que más preguntaron y recuerdo que fue de las pocas que tuve que logré contestar en ese examen. Ok, ok. Eh, Y José, otra preguntita, ya para que empiece el otro tema. ¿Sabes ajá. que por lo menos yo no me he estudiado antifúngicos todavía y esa doctora sí es la misma que se lo dio a ustedes? ¿Te acuerdas más o menos en qué hago énfasis? Mecanismo de acción. Ok, Listo. En antifúngicos yo recuerdo que no preguntaron nada que no fuera mecanismo de acción. ok, ok. También fue de las pocas que logré tener buenas porque, ajá, el mecanismo de acción siempre es fácil de aprenderse y no es tan difícil. ¿Y qué hacemos con antivirales? Porque eso está horroroso. Mira, antivirales, recuerdo que, o sea, es que yo recuerdo que de estos temas, mira, en mi examen yo recuerdo que los temas horribles fueron betalactámicos, macrólidos, eh, antiparasitarios y creo que fue aminoglucósidos, no recuerdo muy bien. Los otros tenían muy pocas preguntas y era rescatable, pero claro, si tienes de 60 preguntas, no sé, 40 de los temas horribles es medio difícil salir bien. Y recuerdo que de antivirales las preguntas no me parecieron tan difíciles porque recuerdo que preguntaron sobre todo las reacciones adversas con respecto a los antivirales. Pero ojo, eran reacciones adversas así bastante rebuscadas. Que si, Ok. por ejemplo, ¿cuál de los siguientes? Recuerdo esta pregunta, jamás no me voy a olvidar porque en la guía que yo tengo, que es una guía, no sé si es la que ustedes tienen, una guía que hizo, no sé, una guía que creo que hizo Renzo. No sé, No está la así puedes toda emplear colorida igual. y tiene muchísimos cuadros. Y al final dice, conoce tu estado, hazte tus pruebas análisis y recuerda que si son sombreritos no hay fiesta, muchachos. Así dice la guía. Bueno, tiene un poco de cuadros que tiene todas las reacciones adversas y recuerdo que había un cuadro que decía así en chiquitico en la esquina derecha, tipo que había un antiviral que se llama Focarnet y que el Focarnet causa hipocalcemia. Y esta pregunta nos la hicieron en el parcial. ¿Cuál de los siguientes antivirales causa hipocalcemia? Y yo, porque me pareció interesante, lo tenía en mi mente y lo contesté, pero antivirales sí recuerdo que preguntaron fue eso. Puras reacciones adversas. ¿Qué causa qué, José? Hipocalcemia. Ok, Pero eso, o sea, te digo, esa pregunta fue hiper rebuscada. No. De antivirales, miren, apréndanse eso, reacciones adversas y bueno, el tratamiento de VIH, pues, ok, que es como que como que el más importante ahí. Pero
Les digo, este antiviral es un poco difícil porque ajá, son muchísimos nombres, todos los nombres se parecen y, eh, y bueno, no son medicamentos que uno use día a día, ¿ok? Este, bueno, si se acuerdan de algunas preguntas, quieren saber algo más, eh, me dicen, ¿ok? Voy con macrólidos. Dale, dale. Bueno, macrólidos, los tres grandes antibióticos son eh, eritromicina, claritromicina y la acitromicina. ¿Ok? Estos son antibióticos que son de amplio espectro. Ellos van contra gran positivos, contra gran negativos, y de aquí el tercer espectro es contra bacterias atípicas. ¿Ok? Eso es muy importante que se lo lleven. Vamos primero con la farmacocinética. Que recuerdo que, miren, o sea, es que lo que nos preguntaron todo de macrólidos eran 10, como 10 preguntas de macrólidos y 8, mentira, 9 eran farmacocinéticas. Y yo estudié la farmacocinética de las clases, de los resúmenes, del Flore, del Goodman, de todos lados. Y jamás, o sea, ni en el parcial, ni en el final las tuve buenas. Pero bueno, yo me lo aprendí así porque era como que lo más fácil y recuerdo que en todos lados salía siempre lo mismo. ¿Cómo es la farmacocinética? La farmacocinética de la eritromicina es horrible. Es mala para todo. Baja absorción por vía oral, mal volumen de distribución, alta unión a proteínas plasmáticas, tiene las peores reacciones adversas que te puedas imaginar, prolonga el QT, causa arritmias ventriculares, tiene muchísimas interacciones medicamentosas porque los, eh, los macrólidos se metabolizan a través de las enzimas del citocromo P 450, sobre todo la eritromicina. Entonces, como a través de esas enzimas se metabolizan múltiples fármacos, tienen muchísimas interacciones medicamentosas. Entonces, luego tienes la claritromicina, que es como un intermedio entre la eritro y la citromicina. Tienen buena absorción por vía oral, pero no es completa, no es tanta interferida por el uso por las comidas. Tiene un mejor volumen de distribución, la unión a proteínas plasmáticas es variable y eso hace que mejore su volumen de distribución. Este, y bueno, se elimina también por vía biliar, al igual que la eritromicina, como les dije. Y la citromicina, en cuanto a la farmacocinética, es la mejor de todas. Tiene buena absorción por vía oral, no está interferida por medicamentos u otras comidas, la absorción es rápida, tiene baja unión a proteínas plasmáticas, tiene un buen volumen de distribución. Y bueno, el espectro también es la que tiene mejor espectro. Así es como yo me aprendí la farmacocinética eh, de los macrólidos, porque es como, o sea, es como una forma sencilla de verlo y o sea, si se los preguntan, ustedes pueden, o sea, ven, o por lo menos yo trataba de hacer eso, o sea, me imaginaba como que, bueno, si me preguntan la farmacocinética, si me dicen, bueno, la eritromicina tiene muy buena absorción por vía oral, tiene buen volumen de distribución y esto, sé que es falso, porque, ajá, no, quien tiene todas esas características es la citromicina. Así yo me aprendí la farmacocinética. Si me sirvió, no sé, porque las preguntas fueron muy, muy difíciles, pero así como que me servía en el estudio y no perdía tanto tiempo memorizando cosas con respecto a ella. ¿Cómo actúan eh, los macrólidos? ¿Ok? Primero sepan que son antibióticos bacteriostáticos, a diferencia de los betalactámicos que son bactericidas. ¿Cómo actúan? Ellos alteran, inhiben la síntesis de proteínas a nivel, inhibiendo la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. ¿Ok? Recuerden que, bueno, si recuerdan muy bien cómo es el, el mecanismo de acción, ellos lo que hacen es bloquear el proceso de translocación del, eh, del peptidil, o sea, del ARN de transferencia. Recuerda que cuando se están sintetizando las proteínas a nivel del ribosoma bacteriano, tienes un ribosoma bacteriano 70S que está compuesto por una subunidad 50S y 30S. Los macrólidos actúan sobre la subunidad 50S. ¿Qué hacen? Recuerden que a medida que va entrando esa cadena polipeptídica, o sea, los aminoácidos
se van uniendo a diferentes sitios, que sí, el sitio de entrada, el sitio de salida, y todo eso es coordinado por el ARN de transferencia. Ellos lo que hacen es bloquear el sitio donde se une el ARN de transferencia y evitan como que esa unión de los aminoácidos entrantes hacia esa cadena polipeptídica que se está sintetizando. Y eso inhibe la síntesis de proteínas y genera sus efectos bacteriostáticos. ¿Ok? Este, con respecto al espectro, bueno, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y bacterias atípicas. ¿Cuáles son estas bacterias atípicas? Que si, por ejemplo, em, clamidia pneumoniae, clamidia psittaci, pues, eh, eh, ay, se me olvidó el de la tosferina, ¿cómo es que se llama? Dios, qué pena. Bueno, ya me voy a acordar. Si se lo saben, lo dicen, Bordetella porfa. pertussi. Ah, Bordetella pertussi, ese. Eh, También va contra bacterias gram negativas. El espectro es bastante amplio, pero sobre todo lo de los atípicos es como que lo más importante con respecto a ellos. Hay unas diferencias en cuanto a que, bueno, la citromicina es mejor contra Streptococcus pneumoniae que la eritromicina, pero la eritromicina es mejor contra algo así era, no recuerdo muy bien si se los dieron. Tengo que buscarlo porque no recuerdo muy bien como que esas especificaciones como tal. Eh, pero lo voy a buscar y se los mando, que tengo en la guía, está anotado. Pero eso, lo que quiero que se llene el espectro es lo de que va también contra bacterias atípicas. Bueno, ya les hablé del mecanismo de acción, del espectro, la farmacocinética, mecanismo de resistencia, son muy similares a los de los betalactámicos. Tienes las bombas de flujo, pero el más importante es la protección ribosómica, ¿ok? Es como el mecanismo más importante de todos ellos, ¿ok? Porque lo que hacen es como producir unas proteínas que protegen a los ribosomas y eso hace eh, que los macrólidos no tengan tanto espectro contra las bacterias. Con respecto a las reacciones adversas, como les dije, quien tiene la mayor cantidad de reacciones adversas es la eritromicina, prolonga el QT, causa arritmias ventriculares, causa una hepatitis colestática, la eritromicina causa diarrea. ¿Por qué? Porque los macrólidos, todos, pero sobre todo la eritromicina, producen una hormona que se llama motilina, y la motilina aumenta el tránsito intestinal y eso puede causar diarrea. Pueden elevar las enzimas hepáticas, etc. Mientras que la que tiene menor cantidad de reacciones adversas es la acitromicina. ¿Ok? Siempre la acitromicina es como mejor en todo, farmacocinéticamente y a nivel de reacciones adversas, mientras que la eritromicina no. ¿Para qué se utilizan? Bueno, se utilizan para infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas, infecciones por atípicos, se utilizan, se pueden utilizar incluso en algunos casos, para tratar, tienen algunas indicaciones, pero muy específicas, sobre todo que si eh, la acitromicina, como les dije, en esas infecciones atípicas bacterianas, sobre todo a nivel respiratorio. ¿Ok? Este, ¿Qué más les tengo que decir de macrólidos? Bueno, eh, para ver, déjame ver mis notas aquí. Creo que no tengo más nada, porque como les digo, macrólidos es muy fácil en mis notas. Aquí estoy viendo, no tengo tanto escrito de ellas, pero, o sea, les digo, las preguntas para mí fueron horribles. ¿Y quién es de macrólidos este año, por cierto? La doctora Ingrid, no sé si ustedes la conocieron. Sí, sí, claro. Ella solo nos dio glucopéptidos. No, ella nos dio o sea, macrólidos, cetólidos, nos dio glucopéptidos, lipopéptidos, todo eso, nos dio tetraciclinas y nos dio cloranfenicol. Ah, bueno, ok. Dio casi todas las mismas clases, pero esta vez cambiaron con macrólidos, porque macrólidos a nosotros no los daba auto. Y No, lo que pasa es que fue Gustavo se horrible. fue de viaje, gracias a Dios. Ah, bueno. Menos mal. Pero sabes que yo tengo una pregunta, que eso fue en Ajá. el seminario, estuvimos hablando de estas neumonías atípicas. Entonces lo que yo ¿Mm? entiendo es que primero la tratamos con macrólidos, después con ¿Mm? tetraciclinas y ya después de ahí me quedé. O sea, no sé si hay algo como después.
sea, si no Mira, funcionan los macrólidos, pues. las neumonías atípicas, tú siempre tienes, o sea, cuando tú sospechas una neumonía, o sea, en un país ideal, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que hacen es que ante casi que cualquier neumonía, hacen un cultivo de esputo y ven cuál es el microorganismo que está creciendo y dan el tratamiento específico. Pero aquí en Venezuela no pasa eso, porque limitamos más el cultivo de esputo a cuando, por ejemplo, se trata en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que no responden a la terapia empírica, en pacientes que a pesar de 3 o 5 días de antibióticos no hay mejoría, que ahí es cuando tú empiezas a hacer ese tipo de exámenes, ¿ok? Y es lo que dicen las guías, por ejemplo, la guía ITSA de neumonía. Entonces, tú siempre tienes que sospechar que en una neumonía hay un atípico, ¿ok? Incluso las guías te dicen que en todo paciente hospitalizado y tú estés tratando una neumonía, siempre el tratamiento va a ser un beta-lactámico más más un macrólido, ¿ok? Si ustedes ven, van, o sea, no sé, si mañana van al Vargas y buscan la historia de un paciente que tenga neumonía, seguramente van a ver que el tratamiento es ceftriaxona y acitromicina por 5 días. ¿Ok? Porque eso es lo que dicen las guías. Claro, a menos que el paciente esté escéptico y vean que tenga vancomicina meropenina. ¿Ok? Pero casi siempre el tratamiento empírico, o sea, empírico es que no sabes qué microorganismo es, pero voy a suponer que puede estar cualquiera de ellos y voy a dar como que este tratamiento de base. Siempre es un beta-lactámico más un macrólido. Incluso como las macrólidos abarcan también Streptococcus pneumoniae, o sea, bacterias típicas de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, un poquito Staphylococcus aureus, etcétera. A las guías de neumonía te dicen que tuvo una neumonía, por ejemplo, si a mí me da neumonía una persona joven que no tiene ninguna comorbilidad, tú me puedes dar claritromicina perfectamente y me tratas la neumonía, ¿ok? Entonces, no es como que, bueno, de primera opción una atípica, o sea, para sospechar una neumonía típica, o sea, tienes que tener un muy alto índice de sospecha de que, bueno, el paciente tenga una clínica bastante insidiosa, al examen físico no encuentres agregados, o sea, no encuentres crepitantes, no encuentres roncus, no encuentres nada, pero cuando veas la rayos X, ahí hay como un patrón medio intersticial que, ¿sabes? Tienes que sospecharlo bastante, como para irte solamente para tratarlo con un, con un macrólido, ¿ok? Ok, José, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra duda que les pueda solventar? De algún otro tema en el que hacerles énfasis. Cuéntanos de Pedro Francis, los parásitos. No, mira, esas preguntas, o sea, las de antiparasitarios son fáciles. O sea, lo del mecanismo de acción nunca falla porque, como les dije, o sea, sepan cuál es el mecanismo de acción o sea, de los benzimidazoles, albendazol, mebendazol, tiabendazol, cómo actúa la ivermectina, cómo actúa la piperacina, cómo actúa el dietilcarbamazina, porque todos son como muy parecidos, porque actúan casi siempre inhibiendo canales iónicos, ¿ok? Eso recuerdo que, o sea, las preguntas de antihelmínticos era eso, y bueno, el espectro, obviamente. O sea, por ejemplo, ¿para qué se usan los benzimidazoles? El albendazol, por ejemplo. ¿Para qué se usa la dietilcarbamazina? ¿Para qué se usa el pamoato de pirantel? Y sepan también cuáles de todos esos causan, o sea, cuáles causan parálisis espástica y cuáles causan parálisis flácida. ¿Ok? Eso es bastante importante que lo sepan. Por ejemplo, la eh, ay, ¿cómo es que se llama Ya me voy a acordar. Pero bueno, sepan bien cuáles causan parálisis flácida y cuáles causan parálisis espástica porque eso, eso es importante. Ah, ya me acordé. El pamato de Pinatel, por ejemplo, causa parálisis espástica. ¿Por qué? Porque lo que hace es abrir canales catiónicos no selectivos. Entonces, eso hace que entren cargas positivas dentro de las células del parásito y eso hace que
aumenta la contracción a nivel de los músculos o del tegumento del parásito y eso que hace que el parásito se paralice, ¿ok? Mientras que el resto, todos los demás, causan siempre parálisis flácida, porque por ejemplo, la piperacina bloquea canales bloquea la unión de la acetilcolina a nivel mioneuronal. Entonces eso hace que se produzca hiperpolarización y el parásito quede flácido y se paralice. Este, la ivermectina abre canales de cloro. Entonces, eso hace que se produzca también hiperpolarización y el parásito se paralice, cause una parálisis flácida. Este, ¿Cuál otro? Eh, la dietilcarbamazina también causa ese tipo de parálisis flácida, pero porque abre canales de potasio. Ok, entonces eso es importante que se lo sepa. Fíjense que casi todos actúan a nivel de canales, pero son diferentes. ¿Cuál es el ion que interactúan y eso? Y bueno, más fácil siempre es los benzimiazoles, que es el albendazol, porque eso lo que hace es inhibir los microtúbulos, inhibe también la fumarato reductasa mitocondrial a nivel de los parásitos. Entonces, no solo, o sea, no tiene un solo mecanismo de acción, tiene varios. Con respecto a antimaláricos, léanse la preparaduría, sobre todo las láminas, creo que 26, 27 y 28, que es lo de que se usa para una malaria no complicada por Plasmodium vivax, malariae, ovales, etcétera. ¿Cuál se usa para Plasmodium, para una malaria complicada por Plasmodium falciparum? ¿Qué usas cuando sospechas de una malaria, pero no sabes el agente etiológico? Entonces, cuando sabes el agente etiológico, siempre tienes que sospechar que es una malaria por Plasmodium falciparum y que el Plasmodium falciparum no es resistente a todo, entonces tienes que utilizar em, la terapia con artimicinas, cuáles son los que se utilizan para la profilaxis contra ellos, porque yo recuerdo que de malaria yo me estudié todo, porque malaria es fácil porque el mecanismo de acción de casi todos los antimaláricos es el mismo. Eh, pero lo que nos preguntaron fue eso, nos preguntaron fue la parte terapéutica, tipo, bueno, ¿qué utilizas para tratar una malaria por Plasmodium falciparum? Ah, pero yo recuerdo que en las clases no nos los dieron, pues. Yo tuve que buscarme, o sea, después yo di, cuando lo estudié para terapéutica, me di cuenta, ni siquiera cuando lo estudié para infecto, ya en quinto año, me di cuenta que si hubiese visto infecto en cuarto año y hubiese visto ese tema, hubiese podido contestar esa pregunta. Entonces, por eso se los puse ahí en la prepa. Y bueno, el mecanismo de acción de los antimaláricos es muy fácil, o sea, casi todos actúan de forma muy igual. Bueno, no es tan difícil y bueno, se los puse ahí en la presentación. ¿Qué más? No sé qué otra duda tienen. Bueno, por mí, estamos listos. No sé los demás. Bueno, si tienen alguna otra duda, este, bueno, pueden escribir por el grupo y se las contestamos. Este, Mañana Carlos sí me dijo que les va a hablar de aminoglucósidos y quinolonas, porque como les dije, hoy eh, tenía que hacer algo de lo de la tesis que él presenta mañana y bueno, se le complicó. Bueno, si se me olvida algo, me recuerdan, o si quieren que les mande algo, me dicen Reenvía el bueno, resumen les mando ahorita en la guía de de antivirales. antivirales. Ok, ya se las envío. Y bueno, lo que tú consideres también que nos puedes enviar, también. Ok, bueno, cualquier cosa escriban por el grupo. Eh, Tómense un descanso ahorita y bueno, si van a seguir estudiando, dejen. Mil gracias, José, gracias. Dale pues.